Bueno, nuevamente estamos aquí con un ejercicio teórico, ¿cierto? Una cosa que fuimos utilizando a veces es, si tengo una familia generadora de Rn, bueno, la verdad lo que habíamos utilizado es, si tenemos una base, pero una base genera. Entonces las imágenes también van a generar la imagen de F, ¿ya? Bueno, eso es más o menos fácil. O sea, yo tengo que tomar un elemento de la imagen y probar que esa imagen es combinación lineal de estos elementos, sabiendo que estos elementos generan R en el conjunto de partida. F es una aplicación lineal de Rn en Rm, pero esto también puede ser válido para cualquier espacio vectorial de dimensión n, de dimensión m, de dimensiones arbitrarias. Y aquí tenemos un P. ¿Por qué P no es igual a n? Porque un conjunto generador, en principio, si es linealmente independiente, va a ser base y ahí P sería igual a n. Pero puede ser que P sea mayor que n, ¿no? Entonces, digamos, es una demostración más general. Puede haber más de una forma de escribir un vector en función de estos vectores que están aquí. Por eso se llama solamente conjunto generador. Es base cuando cada elemento se escribe de forma única como combinación de aquellos elementos. Una definición equivalente de base es ser conjunto generador y ser linealmente independiente. Bueno, es un conjunto generador, es lo que nos importa. Entonces, para probar que genera en la imagen, tenemos que tomar un elemento, vamos a escribirlo W, que pertenece a la imagen de F. Vean que a veces escribo imagen de F así, a veces imagen de F así, en fin. Es indistinto, ¿ya? Vamos a escribir aquí, en este ejercicio, con I minúscula. Vamos a suponer entonces que W está en la imagen de F. Eso quiere decir, por definición, que existe un vector en el dominio, vamos a llamarlo en Rn, tal que f de v es W, ¿cierto? Ahora, como este conjunto V1 hasta Vp genera Rn, entonces existen coeficientes alfa 1 hasta alfa p reales, tales que este vector v está escrito como combinación lineal de esos elementos, ¿no? V igual a alfa 1 V1 más etcétera hasta alfa p Vp. Luego tenemos que W es igual a f de v, que es igual a f de estos vectores, de esta suma de vectores, y por linearidad, ¿cierto? Esto se reescribe alfa 1 f de v1 más hasta alfa p f de vp. Listo. O sea, la imagen de f está generada por esos vectores, ¿cierto? Que es lo que queríamos demostrar, ¿no es cierto? Ese es entonces nuestro resultado. Bueno, eso prueba el ítem 1. Vean que es bien fácil. Vamos al ítem 2. Muestre que si esta familia es libre, entonces esta familia ya era libre. Si esa familia, la familia de imágenes es libre, entonces el conjunto inicial ya era libre. ¿Será? Espera ahí. Ah, sí. Claro, no, sí tiene razón. Bueno, disculpe. Vamos a suponer entonces que esta familia es libre y vamos a probar que esta familia es libre. Entonces, suponga que f de v1 hasta f de vp es libre, ¿cierto? Ok. Ahora vamos a probar que la familia de vectores también es libre. Entonces sean alfa 1
Disculpen ese ruido, pero hay un vecino que está haciendo ese ruido y no puedo decir que no lo haga porque estamos en horario en que se pueden hacer esas cosas. Bueno, sean coeficientes alfa 1 hasta alfa r, tales que alfa 1 veces V1 más hasta alfa P veces VP es 0, ¿cierto? Tenemos que probar que los alfas son 0 para decir que la familia es libre o es linealmente independiente, ¿cierto? Aplicamos F aquí y tendremos que F de alfa 1 V1, perdón, más, etcétera, hasta alfa PVP es F de 0, que es 0, ¿no? Ahora utilizamos la linealidad de F y tenemos que alfa 1 veces F de V1 más así sucesivamente hasta alfa P F de VP es 0. Como la familia, esta de aquí, es libre, es linealmente independiente, entonces alfa 1 hasta alfa P son todos ceros, ¿no? Son coeficientes de una familia libre, entonces pues necesariamente los alfas son ceros, lo que implica que probamos que si tengo que esto es 0, todo esto es 0, eso implica entonces que los vectores V1 hasta VP es una familia linealmente independiente, ¿sí? Ahora, la recíproca justamente solo vale si F es inyectora, ¿no? Justamente porque si alguna cosa es 0, porque ese elemento es 0, es la inyectividad, ¿cierto? Bueno, ítem 3. Tenemos, suponga, F inyectora y la familia V1 hasta VP linealmente independiente, ¿no? Vamos a probar que los F's también son, ¿no? Entonces sean alfa 1 hasta alfa P números reales tales que alfa 1 veces F de V1 más hasta alfa P F de VP es 0. Queremos probar que los F de V1 hasta F de VP son libres, ¿no es cierto? Son linealmente independientes. Entonces tenemos que escribir una combinación lineal de ellos, ver que es 0 y probar que los coeficientes son ceros. Ahora, como F es lineal, eso significa que tenemos esto igual a 0, que es F de 0, ¿no? Entonces, como F es inyectora, ahí está el secreto. Tendremos entonces que alfa 1 V1 más inyección indica que estos tienen que ser iguales, ¿no? Que eso ahí vale 0. Y como la familia V1 hasta VP es linealmente independiente, entonces alfa 1 hasta alfa P son 0 por definición. Y eso implica que comenzamos con una combinación lineal así, demostramos que los coeficientes son ceros, pues eso entonces implica que esta familia aquí es linealmente independiente.